Atención, empezamos en Colombia. Es vergonzoso el primer fallo proferido por la llamada Justicia Especial de la Paz, el sistema de jurisdicción transnacional pactado entre el grupo terrorista de las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos en el 2016, casi 9 años después. El expediente por el crimen de secuestro cometido sistemáticamente por las FARC durante más de 20 años ha arrojado sanciones alternativas contra la antigua cúpula de esta organización criminal encabezada por alias Timochenko, firmante de este acuerdo con Santos. Timochenko y otros 6 ex jefes terroristas no van a pagar un día de cárcel, van a tener que realizar trabajos restaurativos o cumplir sanciones alternativas. Podrán seguir haciendo política y quienes tienen escaños en el Congreso actualmente van a poder mantenerlos incluso. Es importante recordar que hace 4 años la Corte Penal Internacional decidió cerrar su proceso preliminar sobre Colombia al considerar que la Justicia Especial para la Paz, es decir, el sistema transicional, podría satisfacer el debido proceso, la reparación a las víctimas y el castigo proporcional a la gravedad de los crímenes cometidos por las FARC. Pero ahora, exsecuestrados y familiares de personas asesinadas en el cautiverio del grupo terrorista expresaron su decepción al considerar que las sanciones son muy leves y que no están acorde con tantos años de sufrimiento para ellos y sus familiares. Además, anunciaron que acudirán a instancias internacionales en busca de una verdadera justicia. Continuamos con más de la mañana de NTN 24. Hasta ahora quiero darle la bienvenida aquí en nuestro espacio en el canal internacional de noticias al general Luis Mendieta Ovalle, oficial retirado de la policía colombiana. Estuvo casi 12 años secuestrado por las FARC. Desde 1998, cuando fue secuestrado en Mitú, donde era comandante de la estación, hasta el año 2010, cuando fue rescatado en una operación militar ordenada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. General Mendieta, un buen día. Es un gusto volverlo a ver y volverlo a saludar también. Quisiera preguntarle por este fallo, que seguramente no es sorpresivo. Ya algunas personas la adelantaban en los términos de impunidad en lo que estaba diseñado por la JEP, pero no deja de ser sorprendente, general. Usted estuvo casi 12 años en secuestro y esta sanción que le imponen a los jefes de la FARC es mucho menor incluso del tiempo en el que usted estuvo secuestrado. ¿Cuál es su primera reacción ante este fallo? Pues de asombro, porque pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera. Yo estuve participando en las audiencias preliminares y allí el sentir de las víctimas es que la FARC no había confesado la verdad. No había una responsabilidad individual de cada uno de los integrantes del secretariado de todos esos crímenes atroces contra la humanidad que cometieron. Por eso, en su momento, esas víctimas en esas audiencias solicitaban la exclusión de los integrantes de la FARC de esta jurisdicción y que se sometieran al juicio correspondiente por no confesar la verdad, es decir, donde hay penas hasta de 20 años. Sin embargo, pues vemos que se cumplió lo que ellos han hecho con el sistema de la JEP. Recordemos que alias Timochenko siempre se ha ufanado de manifestar que la JEP fue creada a la medida de ellos para una justicia especial. Por otro lado, también tenemos que no se habla de penas, se habla es de unas sanciones propias en las cuales ellos mismos construyeron esos 4 temas o ejes fundamentales en los cuales van a cumplir esas sanciones: en unidad de búsqueda de personas desaparecidas, en desminado, en memoria histórica y en medio ambiente. Y allí en esas audiencias lo que observamos también fue la gran oferta institucional, porque allí se hicieron presentes delegados de los ministerios y de entidades administrativas, donde ofrecieron fue presupuesto y una cantidad de beneficios a estos integrantes del secretariado para que cumplieran esas sanciones propias.
General Mendieta, clarísimamente usted lo remarca, ni un solo día de cárcel. Eso es lo que está estipulado en el fallo que estamos conociendo, fallo del Sistema Judicial para la Paz o Justicia Alternativa Transicional que hay en Colombia. Pero hay asuntos que resultan verdaderamente escandalosos, bochornosos, vergonzosos, general. Permítame leer algunos de los puntos o sanciones que tendrán que cumplir los señores de la cúpula del grupo terrorista de las FARC. Por ejemplo, dice: preparación de terrenos, instalación de viveros, propagación de especies nativas, cultivos de pancoger. Dice además el fallo que tienen que participar en la instalación de artefactos de memoria, participar en productos audiovisuales, radiales, digitales, en un micrositio web. Es decir, general Mendieta, estamos hablando de sanciones que resultan ridículas frente a nada más y nada menos que crímenes de lesa humanidad cometidos por ellos. Por eso le manifestaba que allí vimos con preocupación esa gran oferta institucional para esos temas que usted en este momento está manifestando. Es decir, que va a haber presupuesto de los contribuyentes, de los colombianos, y ellos lo que van a manejar son recursos, van a crear allí una burocracia y seguramente ordenar o direccionar contratos en estos temas que usted ya ha mencionado. Eso es lo que nos espera hacia el futuro. Recordemos que incluso la JEP, según lo que allí manifestaron, habían solicitado 500.000 millones de pesos para cumplir con estas sanciones propias. Tengo entendido que el gobierno les destinó 20.000 millones de pesos. Es decir, que ya tienen una cuota inicial para seguir allí disfrutando las bondades de la burocracia y de ese orden que ellos pues construyeron y que en este momento se están beneficiando. Ahora, ese es un elemento importante el que usted está mencionando, que detrás de estos fallos, de estas sanciones, hay un dinero del Estado, multimillonario, una burocracia, un despilfarro, si se quiere decir de alguna manera, porque van a llegar a ello. Ese dinero pagado con la plata de los contribuyentes que usted señala claramente debería ir a las víctimas, debería ir a la reparación, debería ir a esas familias que se quedaron sin hijos, padres que se quedaron sin hijos, hijos sin padres también. En fin, ¿no lo cree usted así? Por supuesto, y es que desde el tiempo, por ejemplo, el presidente Pastrana, las víctimas fueron abandonadas, los que estábamos secuestrados, las familias tuvieron que pasar todo un vía crucis, una cantidad de sufrimientos para salir adelante. Posteriormente, en el tiempo del presidente Santos, pues allí también vimos esa cantidad de beneficios que se le otorgaron, las mismas curules en el Congreso de la República, partido político a los comunes, para las FARC, presupuesto, personería jurídica, la creación de muchas entidades donde se excluyó a las víctimas que ellos ocasionaron, la misma JEP, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, la Agencia Nacional de Tierras, donde hoy incluso están participando integrantes de la FARC consiguiendo territorios allí, seguramente para los desmovilizados, reinsertados, y creería que eso está bien, pero ¿por qué las víctimas totalmente excluidos de esos planes, de esos proyectos? Las mesas de donantes de los diferentes países, allí en el Caguán también, en el tiempo del presidente Pastrana, y hoy en día que siguen contribuyendo. Son planes, proyectos que únicamente se están desarrollando en beneficio de los victimarios y no de las víctimas, porque muchas de ellas que incluso reclamaban allí en esas audiencias preliminares, los que tienen secuestrados y desaparecidos, pues obviamente la devolución de sus seres queridos, porque no aceptan otra cosa sino la entrega de sus cuerpos. Por otro lado, quienes fueron desplazados estaban insistiendo en que las FARC deberían devolver sus tierras, sus ganados, sus propiedades que les fueron, de las cuales fueron despojadas, porque pues salieron los integrantes de la FARC, pero dejaron las disidencias, quedaron con ese control territorial que en este momento están haciendo. Y ese otro gran universo de víctimas que tienen sufrimientos en los diferentes municipios y ciudades que solicitaban, pues que las mismas mesas de donantes, esa ayuda internacional, presupuesto del gobierno nacional, pero también la actuación de las autoridades judiciales en la incautación de los bienes que no confesaron las FARC, que se deberían incautar y destinar. ¿Para qué? Para crear
un banco donde se le dé préstamo en unas condiciones favorables a ese universo de víctimas para que cada uno pueda desarrollar sus proyectos de vida. Otro ejemplo era crear una bolsa de empleos para las víctimas del secuestro y sus familias, porque han sido personas que han sido estigmatizadas, excluidas, marginadas y que no se les ha tenido en cuenta, y que incluso hoy en día cuando solicitan empleo, pues por el hecho de haber estado secuestradas o ser familiares de un secuestrado, se les quitan las posibilidades de acceder a un empleo digno. General Mendieta, ese manejo presupuestal del que usted habla, yo creo que daría lugar incluso a sospechar de posibles casos de corrupción, pero bueno, de eso ya sabremos más adelante. Creo que usted nos puede ayudar, General Mendieta, a recordarle a América Latina, a Estados Unidos, al mundo que hoy nos estamos enterando de esta noticia, ¿cuál fue el horror que ustedes vivieron? Muchos de ustedes, usted, sus compañeros, miles de colombianos tuvieron que padecer el horror del secuestro, de la tortura a manos de las FARC. ¿Cuál es ese recuerdo que usted tiene que me pudiese señalar en este momento? Los peores momentos que tuvo que soportar en esos casi 12 años de cautiverio, lejos de su familia. El primero es el ataque violento que hicieron estos terroristas de la FARC a la población de Mitú, donde murieron y fueron asesinados 17 compañeros nuestros y fuimos secuestrados 61. Posteriormente, en el apoyo murieron otros 14 integrantes de la fuerza pública que ingresaron a los 3 días. Los civiles que fueron asesinados por integrantes de la FARC allí en Mitú, que fueron puestos de rodillas y fusilados cometiendo todos estos crímenes de guerra, todos estos crímenes de lesa humanidad. Aparte de eso, se inició un tiempo de secuestro que duró casi 12 años allí, con cadenas, con candados, amarrados al cuello, amarrados a los árboles y recluidos en jaulas de concentración, donde las condiciones eran mínimas, sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, a torturas, de caminatas extenuantes. Hay una, por ejemplo, que duró más de 6 meses y en ese momento pues no pudieron más mis piernas y estuve más de 5 semanas en el piso, sometido a esos vejámenes y a esas condiciones tan difíciles de inhumanidad, porque pues en ellos no había ningún principio de humanidad. Por el contrario, fue un tiempo supremamente difícil, en el cual pensaba que en cualquier momento me podían fusilar. Y la última parte, bueno, también fue cuando la acción del presidente Uribe con los bombardeos y que nos tocó caminar y recluirnos en los profundos de la selva, sometidos muchas veces a condiciones de aguantar hambre y no tener el suministro de medicamentos. Y el último evento, pues es el mismo rescate de la operación Camaleón, que me trajo a la libertad, porque fue una operación desarrollada a sangre y fuego y de la cual afortunadamente pude sobrevivir. Y la última inquietud general, ¿usted espera algo diferente de la Justicia Especial para la Paz o esto simplemente es lo que hay? De la JEP pues no esperábamos más, porque como le decía, nosotros insistimos ahí en el Congreso de la República, por ejemplo, para que la JEP, como siempre lo han manifestado los integrantes de la FARC, que fue creada para ellos, pues sea el juez natural de ellos, más para la fuerza pública el juez natural sea la justicia penal militar. En eso insistíamos y por eso de la JEP pues no podemos esperar nada, y este fallo nos demuestra, por supuesto, que hay una total impunidad y que estamos ante un horror jurídico, y podríamos pensar que se está legalizando la violencia, porque podríamos concluir que no se cometieron en Colombia, según la JEP, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a la sanción que en este momento se les está imponiendo allí a la JEP. General Luis Mendieta Ovalle, oficial en retiro de la Policía Colombiana, secuestrado casi 12 años, hoy nos está ofreciendo sus conceptos acerca de este fallo de la Justicia Especial para la Paz en Colombia. General, gracias, un abrazo, gracias por habernos acompañado. Muy amable, muchas gracias.